demasiado costoso, era demasiado para su estilo de vida. No lo quiero. La respuesta se le escapó con demasiada rapidez, tan rápido que incluso él sintió que había sonado abrupta, y la atmósfera frente a la casa cambió de inmediato. El semblante de Nakun se tensó a otro nivel. Era esa clase de rigidez que no requería en absoluto alzar la voz. ¿No lo quieres?, repitió Nakun con lentitud. Paxa se dio cuenta de que había sido demasiado tajante, por lo que intentó explicárselo a toda prisa. Quiero decir, no puedo aceptarlo. Sin embargo, pareció que aquellas palabras no mejoraban la situación en lo más mínimo. Nakun lo contempló por un momento, su mirada se volvió más profunda y fija, hasta que Paxa comenzó a percatarse que había cometido un error. ¿Por qué? Bueno, Paxa apretó los dientes. Es demasiado caro. Se giró para mirar el auto una vez más. Míralo, es un automóvil deportivo, no un auto normal de uso diario. ¿Qué chico recién graduado podría comprar algo así con su propio dinero? Nakun continuó observándolo en silencio. Su expresión no varió mucho, pero cuanto más imperturbable se mostraba, más claro sentía Paxa que el otro hombre se había resentido de verdad. Ya está comprado, dijo finalmente Nakun. Los documentos están a tu nombre. Paxa se quedó helado. Si no lo quieres, puedes venderlo. La voz de Nakun seguía tan calmada como siempre, pero era una calma que dejaba escuchar de inmediato su descontento. O no lo uses en absoluto, como quieras. Esta vez Paxa se quedó verdaderamente inmóvil. Era la primera vez en su vida que veía a Nakun resentirse. No un resentimiento ruidoso, no un resentimiento dramático, de los que te hacen dar la espalda con desprecio, sino un resentimiento en el que cuanto más disgustado estaba, menos hablaba y más imperturbable se volvía. Esto era mucho más aterrador que ser regañado. El otro hombre caminó en línea recta de regreso al interior de la casa, dejando a Paxa de pie en el patio delantero con la llave del auto. Paxa permaneció allí inmóvil durante un largo rato, antes de bajar lentamente la mirada hacia la llave que sostenía en la mano. No era que no estuviera feliz, al contrario, estaba muy feliz. El problema era que aquello resultaba excesivo, tanto que no sabía cómo aceptarlo sin sentir que estaba recibiendo algo que iba mucho más allá del lugar que le correspondía en la vida. Y lo peor de todo era que había pronunciado esas palabras frente a la persona que había elegido personalmente el regalo para él. La tarde, Paxa ya no podía seguir cargando con esa culpa. Al final no tuvo más remedio que subir a buscar a Nakun a su habitación. Llamó suavemente a la puerta 2 veces antes de que la voz grave en el interior respondiera. Adelante. Paxa empujó la puerta despacio. Nakun en efecto se encontraba en el auto. Estaba sentado, concentrado en algo en la tablet. Su semblante seguía siendo el mismo de antes, y fue precisamente por eso que Paxa supo de inmediato que el resentimiento de esa mañana no se había esfumado a ninguna parte. Cerró la puerta con suavidad. Nakun levantó la mirada para echarle un vistazo. ¿Qué pasa? Esa voz era bastante cortés. Paxa apretó los dientes en secreto. De acuerdo, realmente está resentido. Vine a hablar contigo. Nakun dejó la tablet y lo miró. Entonces habla. Paxa guardó silencio durante 2 segundos enteros antes de tomar una respiración profunda y hablar directamente. No es que no estuviera feliz. Los ojos de Nakun se movieron ligeramente, pero no dijo nada. Así que Paxa continuó. Estoy realmente feliz. Esta vez Nakun preguntó con calma. Entonces, ¿por qué lo rechazaste? La pregunta fue tan directa que Paxa se congeló un poco. Apretó los dientes otra vez antes de responder. Porque es muy caro. Toda la habitación quedó en silencio. No es un detalle insignificante que pueda aceptar para luego fingir que no pasó nada, dijo Paxa. Yo no sé cómo aceptar algo así. Nakun lo miró en silencio por un momento, antes de hablar finalmente. Solo quería darte algo bueno. Paxa se quedó inmóvil.
Nakun bajó la mirada ligeramente, como si las siguientes palabras tuvieran un peso considerablemente mayor. Porque yo soy el responsable de que hayas terminado en este estado. Esas palabras hicieron que Paxa se sumiera en un silencio absoluto. Nakun guardó silencio también. Su semblante seguía calmado, pero esta rigidez ya no era la misma de cuando estaba resentido por la mañana. Esta vez era la inmovilidad de alguien que hablaba directamente. Dejaste tu antigua vida y te mudaste aquí. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.